tiene que ver la Revolución Rusa con una actividad de trabajadores que plantean un sindicalismo de nuevo tipo, porque ve la dificultad que tiene la Argentina y, como acá bien se ha dicho, la posibilidad real de que los trabajadores, que son los que producen la riqueza en el mundo, por alguna vez tomen el poder, ¿no? Bueno, y justamente tiene que ver con eso. El 25 de octubre de 1917, en el calendario viejo, o el 7 de noviembre de 1917, se produce la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se hace en un país que era Rusia, que está en Eurasia, digamos. Una parte está en Europa y en otra está en Asia, que era el más atrasado de Europa, pero el más avanzado de Asia. Si San Petersburgo, por ejemplo, tenía la mitad del Producto Bruto norteamericano ya al principio del siglo. Y entonces yo decía, ¿qué tendría que ver con los trabajadores? Bueno, tiene que ver porque es la primera vez en la historia de la humanidad que los trabajadores y los campesinos toman el poder. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los campesinos toman el poder, y nunca la historia volvió a ser la misma después de la toma del poder de los obreros y campesinos en Rusia. Fue una revolución de carácter mundial porque impactó en las oficinas de los gerentes de las transnacionales, pero también fue unánime en los trabajadores. Fue reconocida desde de la Revolución Mexicana, que fue contemporánea, fue saludada y reconocida por Sacco y Vanzetti, que fueron anarquistas que fueron ahorcados en Estados Unidos. Fue saludada y querida por los compañeros de la Patagonia Rebelde, que ustedes se acuerdan porque Bayer hizo un libro y porque hay una película que se llama La Patagonia Rebelde, en donde murieron muchos comunistas. Y bueno, el gallego Soto era comunista, el Vino Argüelles era comunista, pero aunque así no hubieran sido comunistas, porque Sacco y Vanzetti eran anarquistas, saludaban la idea de la revolución, porque en un país, por primera vez en la historia de la humanidad, los trabajadores y los campesinos tomaban el poder. Fue saludada también, por supuesto, por los obreros europeos y de todos los continentes. Entonces yo creo que el primer impacto de la Revolución Rusa fue poner en el centro de la lucha mundial la lucha de clase y la idea de la revolución. Esto es importante porque es probable que yo quiero polemizar con la idea de cambio de época que plantea Correa. El presidente ecuatoriano dice que no vivimos una época de cambio, vivimos un cambio de época, dice. Como que estos gobiernos progresistas, entre comillas, progresistas en algunos sentidos, efectivamente progresistas, hayan producido transformaciones de tipo estructurales que produzcan un cambio de época. Es decir, las revoluciones son un cambio de época. La agricultura en el neolítico fue un cambio de época porque la sociedad hacía transhumancia estacional y a partir de él se constituyeron los estados. La revolución industrial fue un cambio de época porque la industria llegó a todos los lugares del planeta. La revolución francesa instaló un cambio de época de manera distinta a la revolución industrial, pero instaló los derechos de las personas y estas cosas que quedó ya en la cultura universal. Y la revolución rusa fue un ciclo, un cambio de época que diría yo tal vez sea el primer ciclo de carácter universal donde los trabajadores cuestionan el poder de los burgueses. Que esto es lo que se trata, ¿verdad? ¿Cómo cuestionar el poder de los burgueses? El poder de los burgueses es el que hace que los trabajadores, yo digo siempre, los albañiles hacen mansiones y viven en rancho, porque hay quien se queda, se apropia del valor del trabajo realizado pero no pagado. Eso se llama plusvalía. El trabajo realizado y no pagado se queda. No es que el que más trabaja se hace rico, sino todos seríamos ricos. Se levanta a las 6 de la mañana y te acostás a las 7 de la tarde, todos seríamos ricos. No. Hay quienes, los dueños de la fuerza de producción, se apropian del trabajo de todos los otros trabajadores y con eso acumulan riqueza y reinvierten, ¿no? Bueno, esto es lo que cuestionó la Revolución Rusa. Cuestionó el poder, en este caso, de la autocracia zarista. ¿En qué contexto se produce la Revolución Rusa? Bueno, se produce en el marco de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ustedes de la Primera Guerra Mundial? 1914, 1918. ¿Por qué se produce la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras actuales? Las guerras se producen porque es la expansión de la fase imperialista del capitalismo. Ustedes saben que cuando se produce la primera revolución industrial, crece Inglaterra como el único taller del mundo. Nosotros le vendíamos materias primas, ellos nos vendían productos manufacturados. Nosotros le mandábamos pollo, ellos nos mandaban los zapatos, para poner un ejemplo gráfico, ¿verdad? Entonces, le mandaban telas de la India, ellos le mandaban la ropa. Entonces, saturaron el mercado, pero no solamente Inglaterra creció, crecieron otros países europeos como Francia, como Italia, como Bélgica y otros países extraeuropeos como Estados Unidos y Japón. Entonces, ¿qué más creció con el desarrollo del capitalismo? Creció el armamentismo, porque si necesitamos mercado, necesitamos materias primas, necesitamos mercado porque si producimos mucho,
Ya no era artesanal de a uno, producíamos en serie, ya no hacíamos un solo zapato, hacíamos miles de zapatos. Necesitamos dónde venderlo, que son los mercados, pero necesitamos materia prima para hacer los zapatos, la tela, todo eso. Y entonces, ¿cómo era? Que de buenito nosotros iban ahí los ingleses, che, yo quiero la tierra de la India o la Argentina, de buenito, no van los norteamericanos y digo, no, se arman las guerras. Por eso se arman las guerras. Cuando ustedes vean las guerras de Palestina o el bombardeo norteamericano en Libia, en Palestina, y que dicen el nombre de Occidente, el nombre de la democracia contra Oriente musulmán, ustedes pregunten qué tienen, cuáles son las riquezas que tiene su pueblo, y tienen petróleo, y tienen gas, y por el control de ese petróleo y por ese gas, los norteamericanos van a matar millones de personas. Bueno, por eso se producen las guerras. En esta fase imperialista, a principios del siglo XX, de Inglaterra y de estos países europeos y extraeuropeos, los tipos tienen que invadir países, matar gente, desarrollar la fuerza armamentista y crecen los nacionalismos. No, porque los burgueses son vivos, no, porque estos están en contra de Inglaterra, ¿no? Están en contra de Alemania, están en contra de aquellos, ¿no? Pero en realidad están en contra de los intereses de los burgueses que son los que dirigen. Pero así construyen. En ese marco de la Primera Guerra Mundial, que implicó millones de personas muertas, se produce la Revolución Rusa, en donde los trabajadores llegan al poder de la mano de un partido que se llama el Partido Bolchevique y de un liderazgo que el pelado que está atrás mío, que se llama Vladimir Ilich Lenin, que fue tal vez el revolucionario más importante del siglo XX. Un hombre que tenía mucha convicción y mucha confianza en que los trabajadores eran capaces de dar vuelta a la tortilla y poner a los de abajo en el poder, ¿no? Entonces, la Revolución Rusa tiene ciertas características, que fue una revolución contra el dogmatismo, porque todas las teorías de la época, influenciadas por el Carlos Marx, que era el teórico, y Engels, que son los teóricos de los revolucionarios del mundo, ellos decían que en los países más industrializados, en este caso los más industrializados, hubieran sido los países imperialistas, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Japón. Ahí es donde la clase obrera iba a hacer la revolución. Pero no fue así, fue en un país que no era el más desarrollado, era en Rusia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó en Rusia? Y tomaron el poder los bolcheviques. Hicieron una epopeya, tomaron el poder y lo lograron mantener. Porque yo les quiero decir una cosa, compañero, que a veces nosotros nos quejamos de los problemas que tenemos, y una gran lección que nos dan los bolcheviques, la Revolución Rusa, el factor de la voluntad consciente en la historia. No hay posibilidad de transformar la sociedad si no hay una voluntad consciente en la historia. Si nosotros no somos capaces de convencernos de que es posible cambiar, que nosotros estamos en condiciones de conducir los destinos del país. Acá en la intervención que hicieron todos los compañeros dijeron que los burgueses que gobiernan Salta y Jujuy son unos inútiles, son unos pungas, son unos carteristas, porque no producen nada, solamente el 0,2% Jujuy y el 0,3% Salta de la manufactura del país, nada, viven de los subsidios que manda la nación. Y los subsidios salen de lo que pagamos nosotros de impuestos. ¿Por qué le vamos a dar estos buscas? El partido familiar de Fender, de Urtubey, de Scioli, de los buscapí que gobiernan en Argentina, ¿por qué le vamos a dar impuestos si nosotros somos los que producimos la riqueza? ¿Cuándo nos convenceremos los trabajadores que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, una sociedad más? Bueno, esto es lo que puso en el tapete del mundo la Revolución Rusa. El pueblo, los trabajadores cansados de perder, perpetuándose la derrota, acá le vinieron a demostrar que no siempre se puede perder, que a veces se puede ganar. Hay una dialéctica de la derrota y la victoria. A veces se pierde y a veces se gana. Pero la condición de la posibilidad de ganar es la lucha. Si no hay capacidad de lucha, no hay posibilidad de victoria. En la lucha se puede perder, pero se puede ganar. La estrategia psicológica de los poderosos, y en las guerras eso está probado, es que matan al compañero de trinchera no para eliminar todos los combatientes físicos, sino para quitarle la voluntad de lucha. Cuando uno ya no tiene voluntad de lucha, está derrotado de antemano. Ya no, ¿para qué voy a luchar si estoy perdido? Si yo no sigo. Y bueno, esas son las batallas cotidianas las que nos empuja al sistema, ¿no? Cuando uno no le alcanza la guita para los chicos, cuando los chicos nos cuestionan que no nos alcanza la guita para ir a la universidad, para ir por ahí, uno siente, como decía bien el compañero, que uno es el responsable, cuando ellos son los responsables. El ejemplo que él ponía es bien claro en relación al tabacalero de Salta. 1.300 tipos reciben 160 millones de pesos de subsidio al cáncer, ¿no? De subsidio al cáncer que al cigarro, que nunca llega al surco, cambia las 4x4, nunca llega al peón rural el subsidio de 160 millones. 160 millones de pesos que le dan a 250.000 mujeres que reciben la asignación universal por hijo. Ustedes escucharán los comentarios de los periodistas que dicen, qué vergüenza, le dan subsidio, paren las mujeres para que le den el subsidio. Son 250.000 mujeres, ¿no? A estos hijos de puta que son 1.300 nadie le dice nada. Le dan la misma cantidad de 160 millones, así de desigual es la distribución de la riqueza en los países capitalistas, ¿verdad?
Bueno, entonces yo creo que esta es una gran lección de los bolcheviques. La idea de que nosotros, si tenemos voluntad consciente, no hay que esperar de que se den todas las condiciones. No existen las mejores condiciones, existen las condiciones y sobre esas condiciones actuamos nosotros. Cuando ya no seamos 50 y seamos miles en el movimiento obrero, el desafío va a ser más grande y siempre vamos a ver que la fuerza es menor a nuestros desafíos. Pero esta es la tarea fundamental y es lo que nos planteó. ¿Cómo serán los desafíos de los revolucionarios del 17? Tomaron el poder en el 1917 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Firman la paz con los alemanes que se llama de Brest-Litovsk, haciéndole muchas concesiones a los alemanes, incluso territoriales. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo 7 años de guerra civil en Rusia. Estaban los ejércitos blancos, que eran los de la autocracia de Nicolás II. Estaban los ejércitos negros, que eran los de los anarquistas. Estaban los ejércitos verdes, que no eran ni de los rojos, ni de los negros, ni de los blancos. ¿Verdad? ¿Y saben cuántas personas murieron en 7 años? 14 millones de personas. O sea, para que vean, todo Occidente, Inglaterra, Estados Unidos, en contra de la Revolución Rusa, Alemania, Francia, pero a su vez la guerra intestina que le mató 14 millones. No funcionaban las empresas, no había leña para movilizar los trenes. ¿Y cómo tener convicción en ese momento? Porque es fácil, en una situación casi de país fantasma, rodeado por todas las potencias capitalistas occidentales, era más fácil tirar la toalla. ¿Para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a pelear si no se puede cambiar? Mirá si nos estamos matando entre nosotros, matando literalmente. Pero había una esperanza en el futuro de la humanidad. Había una esperanza en el futuro de la humanidad. Porque lo peor, porque junto con estos 14 millones de muertos de la guerra civil, había millones de muertos por la Primera Guerra Mundial. El capitalismo no ofrecía perspectiva. Y entonces era la idea de que la revolución rusa sea un factor impulsor de otras revoluciones. Se esperaban las revoluciones en Alemania. Acuérdense ustedes que hubo una guerra civil en el 32 que se llama la revolución, acá se la conoce como la guerra civil en España, pero es la revolución republicana, ¿no? Enfrentamiento. Había liberación de los países de África y Asia, porque Lenin tuvo otra gran virtud, aparte de haber partido bolchevique y hacer la revolución rusa. Es un trabajito que se llama el imperialismo como etapa superior del capitalismo. Y entonces unió la lucha por la liberación nacional contra la colonia, porque acuérdense que los imperialistas necesitaban colonia. La isla Malvinas era una colonia británica, pero Cuba era colonia española, ¿no? Y las plantaciones de negro en el Brasil que producían para las fábricas, sacamos 15 millones, 25 millones de negros muertos en los barcos, producto de la esclavitud para producir para el capitalismo del primer mundo. ¿Por qué hay primer mundo? Porque hay tercer mundo. Y hay cuarto mundo ya. Y hay ricos porque hay muchos pobres. Porque si fuera que laburando nos haríamos todos ricos, seríamos millones los ricos, ¿verdad? Y no funciona así porque tiene una lógica de hierro. Entonces yo pienso que en esa circunstancia, en ese contexto, la lección que nos da la Revolución Rusa, a pesar de toda la adversidad, que son adversidades reales, millones de personas rodeadas por potencia, recibía la solidaridad de los trabajadores del mundo y se proponía organizar a los trabajadores de todo el mundo. Porque Lenin, porque Trotsky, porque Lunacharsky, porque Radek, porque Zinoviev, bueno, nombres que ni se van a acordar y yo no quiero ni que se acuerden, pero que eran los líderes del proceso revolucionario. Ellos tenían claro que si la revolución no era mundial, no era posible que sobreviva en un solo país. Porque esta es la idea, compañeros. Si nosotros, el capitalismo pudo superar al feudalismo porque fue a escala mundial, y la globalización implica eso, que es a escala mundial. Ustedes fíjense, por ejemplo, que acá el gran modelo del gobierno nacional está sentado en el autopartismo, o sea, no produce nada acá. El 70-75% de los 15.000 obreros de la automotriz compran autopartes del extranjero que se producen, acá solamente la arman y el export. Lo que significa una gran sangría de divisas, porque las autopartes se pagan en dólares y los salarios se pagan en pesos. Entonces, eso habla de lo mismo que se puede producir acá, como se puede producir en China, o se puede producir en Canadá, o se puede producir en cualquier país. Porque estos burgueses, los locales, los de Salta, los de Jujuy y los nacionales son una lumpen burguesía. Son lumpen porque no quieren producir nada, porque son viles carteristas, porque no quieren hacer ninguna inversión. No hay inversión acá porque ellos esperan también los subsidios del Estado. No quieren ningún riesgo, ¿se dan cuenta? Ni el hombre ni Blaquier, ni ninguno, o Macri, el papá de Macri hace el intermediario con los chinos, no invierten en nada, no hay ningún riesgo. Entonces me da la impresión a mí que eso es un elemento, una lección que nos da la Revolución Rusa. A pesar de las condiciones adversas, de las dificultades, nosotros tenemos que tener convicción en nuestros ideales y en la idea
de que articulando a los trabajadores, a los pobres, a los de abajo, que tomen conciencia de su rol en la historia, porque los burgueses no quieren hacer creer que nosotros no tenemos ningún rol, solamente agachar la cabeza y laburar. Pero todo lo que se construyó en el mundo lo hicieron los trabajadores, desde esta mesa hasta los microchips de computadora. Lo hacen los trabajadores. Se puede vivir en un mundo de trabajadores, no es necesario financistas o burgueses que se apropian del trabajo de los otros, ¿no? Entonces yo pienso que ese fue un gran aporte también de la revolución bolchevique. Yo pienso, desde el punto de vista concreto, hubo aportes también de vanguardia de la Revolución Rusa. Acá se sigue discutiendo el tema del divorcio, bueno, que menos en la Argentina, pero en otros países, pero ya en 1917 la Revolución Rusa había aprobado el tema del divorcio. La mujer, incluso cualquiera de las dos, si quería, se podía divorciar. El voto integral de la mujer en 1917 fue acá recién con Eva Perón, en el 52, hubo el voto femenino. En la Revolución Rusa en el 17, el tema de la despenalización del aborto. Acá todavía se sigue discutiendo la despenalización del aborto. Ahí en 1917 la Revolución Rusa ya lo plantea como que era resolver el problema de más del 50% de la población que era femenina, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista ya las relaciones humanas ya tampoco fueron iguales, porque hubo un cuestionamiento de fondo de estas medidas, ¿no? Algunos plantean de que la Revolución Rusa tuvo una matriz jacobina copiada de la Revolución Francesa. Yo disiento con esos enfoques, porque en realidad la Revolución Francesa fue una revolución burguesa en donde la burguesía le quita los privilegios a la aristocracia aplicándole el terror, y después le aplica el terror a los sanculotes para quedarse con los privilegios de la aristocracia. Es decir, la burguesía sustituyó a la aristocracia, los privilegios de la aristocracia, para quedárselo a ellos los privilegios. Acá no era la idea de la Revolución Rusa reeditar los privilegios de algo, no, cambiaron el poder. De hecho, fue todo el poder a los soviets. En el año 1917, Lenin plantea dos decretos: uno, no un gobierno previsional, que era el de Kerensky, que era un menchevique, sino todo el poder a los soviets. ¿Qué es todo el poder a los soviets? Los soviets es como una especie de poder popular. Eran como grandes asambleas de los pueblos donde estaban los campesinos, estaban los trabajadores y estaban los soldados. Cuando hablamos de soldados en esa época, no es que eran los soldados del ejército, sino que todo el mundo estaba en guerra y estaba a disponibilidad. O sea, el pueblo en armas, como en la época de Güemes, como en la época del éxodo jujeño, cuando Belgrano levanta al pueblo en armas para defenderse contra los... Esas son las situaciones de la época, pero era el poder de los soviets lo que defendía el destino de la patria, el destino de ese gran país, ¿verdad? Entonces incorpora un concepto nuevo de democracia. Creo que la Revolución Rusa incorpora un concepto nuevo de democracia. Porque el concepto de democracia que se maneja acá en los países capitalistas occidentales es supuestamente el concepto de la democracia burguesa, que es impulsado por la Revolución Francesa, y como que fuera la expansión de la igualité, la fraternité y la liberté, ¿no? La expansión de la igualdad, de la fraternidad y la libertad, cosa que vemos que no funciona. Porque esta democracia no es cierto que sea la expansión porque no hay democracia económica. Porque el capitalismo es un Estado, es un modo de producción, pero también son relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir que son relaciones sociales de producción? Bueno, primero que es un Estado, y por lo tanto, si el Estado, las leyes están para beneficiar a las clases que gobiernan. O sea, no hay nada más clasista que las leyes. No hay nada más clasista que las leyes. Ustedes pueden chorearse una gallina y la meten en cana, pero nadie va en cana por fraude económico. Por eso los gobernantes funden los bancos, los vacían, funden las municipalidades, funden los gobiernos y no van en cana. Porque no está concebido en el código de la justicia que ellos vayan presos. Ahora, si ustedes se chorean una bicicleta, se afanan una gallina, pero tienen que comer, van presos. Porque está para castigar a los pobres, ¿verdad? Entonces, aparte de tener eso, la justicia tiene la coerción. Si usted quiere reclamar su derecho, lo que hagamos pago. Le mandamos a la policía, le mandamos al ejército. Si pone medio grave y se organiza mucho, le mandamos al ejército. Pero también son relaciones sociales de producción. ¿Qué quiere decir que son relaciones de producción? Sociales de producción. Que los hijos nuestros no van a ir a la misma escuela que los hijos del patrón. Los hijos nuestros no van a ir a los mismos clubes que el hijo del patrón. Los hijos nuestros no van a tener las mismas posibilidades que el hijo del patrón. Van a ir a la universidad pública y con suerte la van a terminar. Pero los posgrados no lo van a hacer, la escuela de excelencia no van a hacer para los hijos nuestros porque hay que pagar. Eso implica que también son relaciones sociales de producción. ¿Y por qué ellos tienen las mejores escuelas privadas, pagan esas cosas? Y bueno, porque ellos se apropian de la riqueza nuestra, de lo que nosotros producimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que vino. Cuando hablamos de un sindicalismo de nuevo tipo de liberación, no es que un sindicalismo de liberación no se plantee luchar por la reivindicación económica. Claro, hay que salir a pelear porque te aumenten los salarios, porque haya mejores obras sociales, para que haya mejores viviendas, todas esas cosas. Pero hay que salir a pelear por el poder. ¿Sí? Porque para dar vuelta a la tortilla,
Si no saltamos de la sartén al fuego, de Morales a Fellner, de Fellner a Morales, lo mismo que se andan dando vueltas como pollo les pido durante 30, 40 años, pero ellos de quién defienden, como alguien decía, el pegón de la UCR, son los partidos de la gobernabilidad burguesa en la Argentina. Siempre se ponen por donde da el sol, por supuesto, pero a los poderosos, ¿verdad? A los poderosos. Y entonces nosotros siempre andamos pegando detrás de haciéndole la segunda a estos personajes que nos vienen tan para cagarnos a nosotros. Bueno, esto es lo que cuestiona, una de las cosas de las que cuestiona también la revolución rusa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó porque cuando uno habla de las elecciones, yo diría hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas fue que tomaron el poder, lograron tomar el poder en condiciones difíciles, guerra mundial, millones de muertos, ¿no? A pesar de todo, en un país que no era el más desarrollado, con el mundo occidental en contra y con guerra civil interna que diputados tomaron el poder. Había decisión, había voluntad, había factor subjetivo. ¿Y qué pasó? Que se deterioró. Hubo democracia, hubo poder de los de abajo, nosotros, bueno, se puede generar. Yo diría que hay muchas cosas que nosotros tendríamos que sacar conclusiones, ¿no? Uno, que la revolución es mundial o no hay revolución. Si no se puede hacer solamente la revolución en la Argentina, yo diría que hay que hacer la revolución en la Argentina y un primer paso es hacerla continental. Habría que hacer la revolución en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, como para una corte mundial. ¿Y qué resolvería eso? Bueno, yo le diría, por ejemplo, la cuestión concreta. Argentina es el tercer productor de alimentos del mundo, ¿no? El primer productor de alimentos del mundo es Estados Unidos, el segundo Brasil, el tercero Argentina. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, hay 5 millones en Argentina que tienen problemas para morfar. Brasil produce alimentos para 50, 60, para más millones de personas que Argentina, pero tiene como 40 millones que tienen problemas para morfar. Y Estados Unidos tiene como 50 millones de personas que comen como caballo de ajedrez, Santiago, tienen dificultades alimentarias, ¿no? O sea, gente que se muere con dificultades alimentarias. ¿Quién es un país que tiene dificultades de comida? Venezuela. Venezuela no produce. Le compra el 90% de lo que come a Estados Unidos y una parte a Colombia. Pero Venezuela produce energía. Argentina necesita energía. Argentina va a comprar este año entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en energía. Porque eso, el chamullo de IPF y todo eso, bueno, sería otra historia para contar, pero que quiere decir que no nos autoabastecemos. Entonces uno se pregunta si estamos tan en el ALBA, si estamos tan en el negocio. ¿Por qué Argentina no le vende alimento a Venezuela? Y Venezuela le vende energía a Argentina si los dos son con reciprocidad, digamos, no con los precios internacionales. Lo vendemos si somos amigos. ¿Y saben qué pasa, muchachos? La tierra la ponen los argentinos, pero los cereales son de Cargill, de Continental, de Cal, es decir, de empresas norteamericanas. Y en Brasil, y de Cargill, Continental, de Cal, y en Estados Unidos, y de Cargill, y en Paraguay, que es el cuarto productor de alimentos del mundo, y el primer exportador de proteína del mundo, tiene 6 millones de habitantes, 3 millones viven en el Gran Buenos Aires, y los otros 3 millones están cagados de hambre en el Paraguay, porque a ellos no les importa la ecuación. Como tampoco es cierto que se controlen los precios con la ley de abastecimiento. Si nosotros tendríamos que tener una Junta Nacional de Grano que compre los cereales, porque ¿qué hacen las cerealeras que están en el negocio? Y le vendemos a China. Si vendemos a $570, $600 tonelada de soja, y el aceite lo vendemos a 18 pesos, a 20 pesos en China, lo vendemos en dólares. Si vos me lo querés comprar, comprámelo con me lo pagan los chinos, los indios, en dólares, pues yo cobro en pesos, ese problema tuyo. Si querés lo comprás, si no lo hago biocombustible, corto las naftas como ha hecho el gobierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando a veces se llama palabra tambor, cuando tiene mucha resonancia y poco contenido dentro del hueco de contenido. Un cambio de época. Dice, bueno, está por verse si hay un cambio de época, porque en realidad el llamamiento al voto de Dilma Rousseff era para que no venga Seo Nieves, pero a la defensiva, ¿verdad? No, para que el otro es peor, pero no porque resolvieron. Si hay cambio de época, a la ofensiva. La revolución rusa fue un cambio de época, porque las circunstancias de millones de muertos, la gente creía que iban a cambiar, estaban convencidos que iban a cambiar, y de hecho se produjeron movimientos de revolución en todo el mundo. Las guerras contra el imperialismo en Corea, los levantamientos en África, la revolución cubana, la revolución nicaragüense. No hubiera sido posible la revolución esa sin la presencia de la Unión Soviética en el escenario mundial. La caída de la Unión Soviética con todo su error implicó que la unipolaridad, los yanquis se metan en cercante. Antes había que pensar para meterse. Si nos metemos allá, vamos a ver si se meten, porque estaba esto como un gran dique de contención. Bueno, ¿hubiera sido posible la revolución cubana sin la presencia de la Unión Soviética? Es posible que hayan hecho las revoluciones, pero no hubiera sido posible que dure. Porque muchas veces los yanquis hicieron eliminar la revolución cubana
De hecho, en el 62 hubo una posibilidad de guerra nuclear, pero los rusos le prestaron los misiles y bueno, a usted también le va a pasar algo, muchachos, los yanquis. ¿No? Y una cosa es cuando vos ves la bolsa de los muertos de los otros y otra es cuando empiezan a caer las bolsas también. Bueno, la guerra de Vietnam mostró eso, ¿no? Entonces me parece que esta es una gran lección también. Nuestra lucha, la lucha de Palpalá, la lucha de los compañeros de Ledesma, de los del Ingenio San Martín Tabacal, nos une con la lucha de los negros de África que están cagados de hambre, que no tienen agua, con la lucha de los obreros europeos, con la lucha de todos los obreros del mundo. En ese sentido, los trabajadores no tienen patria, porque nuestra patria es el mundo, porque como dice el Che, usted no sé si será mi familia, pero si usted se sensibiliza y siente una inmensa alegría cuando triunfan los trabajadores en algún lugar del mundo y sienten un inmenso dolor cuando sufren los trabajadores en cualquier lugar del mundo, entonces usted es mi hermano, mi compañero, porque lo une esa sensibilidad. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad por el dolor de los palestinos, por lo que sufren en México, que hoy, dicho sea de paso, encontraron unos 43 compañeros estudiantes normalistas muertos en un estado cada vez más corrupto, cada vez más asociado al narcotráfico, que es parte dominante de la economía mundial. Un tercio del narcotráfico, de la seguridad privada, de la venta de armas está asociado también, se lavan en Estados Unidos, todos esos negocios también en Estados Unidos lavándose. Entonces, esa sensibilidad es parte de los valores que tienen que impregnar los militantes populares. Aunque a veces no estemos de acuerdo en algunas cuestiones teóricas, pero esa sensibilidad sabe que nosotros estamos parados del lado de los de abajo, que nuestra dimensión ética está del lado de los humillados, de los condenados de la tierra, de los que sufren, nunca del lado de los privilegiados, nunca del lado de los verdes, de los portugueses, de los siones, ¿no? De lo que siempre se llenó de guita con el esfuerzo de los trabajadores y de nuestro pueblo. Creo que esa es una lección que hay que aprender. No fuimos capaces, los revolucionarios rusos no fueron capaces de generar condiciones internacionales para que la revolución sea de carácter mundial, y más temprano y más tarde cayó, y en el 89 cayó, ¿no? Yo pienso que también el otro elemento que degeneró fue el tema del burocratismo, o sea, elecciones que nosotros no tenemos que repetir. Es decir, este proceso de guerra, en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, 24 millones eran de la Unión Soviética. La flor innata del partido bolchevique, de los jóvenes rusos, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera triunfado el ejército rojo sobre el ejército Hitler estaría dominando. O sea, a pesar de los errores que constituyeron los compañeros comunistas de la Unión Soviética, una de las cosas que hay que ponerle en el haber es que hayan derrotado el ejército nazi de Hitler, que planteaba la superioridad de los arios, pero del capitalismo alemán sobre los demás, y provocaron millones de los negros, los judíos, los eslavos, todas las razas inferiores que tendríamos que estar elaborando para los nazis. Eso fue un gran triunfo, pero eso implicó la muerte de los mejores. Bueno, como cuando acá decimos, desaparecieron 30.000 compañeros, y no desaparecieron al azar, los mejores. Bueno, el gringo Tocco murió un 5 de noviembre, hace 39 años, y una de las causas de su muerte fue la tortura que le sometieron a la clandestinidad. Como estaba en la clandestinidad, no lo pudieron tratar bien. ¿Y cuántos compañeros? ¿No? Que hay que recordar, Marina Vir, como bien se dijo acá, Alberto Cafarati de Luz y Fuerza Córdoba, que es una cantidad que ahora sería, no me acuerdo de los nombres, una cantidad de compañeros, los mejores de la juventud universitaria, de la juventud del campo, de la juventud obrera, que lo eliminaron a propósito. Bueno, más de un paso cheto marchar conmigo, pero si no tuviera no me importa. Yo sé que hay muertos que alumbran los caminos. ¡Viva la unidad de los revolucionarios! ¡Viva la unidad de los pueblos! ¡Viva la revolución bolchevique! Muchas gracias, compañero. Bueno, compañeros, vamos a escuchar el himno del proletariado del mundo, que es la Internacional Comunista, que nos identifica como clase. Y a continuación, del himno, dejamos abierto el micrófono para aquellos que quieran intercambiar opiniones, reflexiones, ideas. Todos unidos.
morirá y será